Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy quiero continuar con nuestro curso de Gnosis y al día de hoy vamos a ver la lección número 7 y así que vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre los tres factores de la revolución de la conciencia. En lecciones pasadas estuvimos hablando sobre todos estos factores, excepto el tercero. Los primeros dos factores ya lo mencionamos en lecciones pasadas. Y pues la idea es hacer una especie de resumen sobre la importancia de estos factores y cómo contribuyen al trabajo interior y por qué se les llama los factores de la revolución de la conciencia. Porque de acuerdo con el concepto gnóstico, si recuerdan en la primera lección hablamos sobre lo que es la involución y la evolución. Entonces, estos son factores meramente mecánicos por los que vamos a través de nuestra existencia como humanos y pasamos por los distintos reinos que ya mencionamos. Y lo que es importante mencionar es que la evolución como un proceso no nos lleva al despertar de la conciencia. La evolución solo nos lleva a un punto y más allá de ahí no podemos progresar. Es un proceso mecánico y si no hacemos nada por despertar la conciencia, pues vamos a continuar, ¿cómo se dice? Atrapados en el ciclo de las existencias, en el ciclo de la rueda del samsara, como mencionamos, que es un proceso 100% mecánico que nunca va a producir la liberación de nuestro ser. Así que cuando queremos escapar del ciclo de la rueda del samsara, es que necesitamos hacer algo revolucionario. Revolucionario significa más allá de la evolución, más allá de la involución, salir de esa existencia mecánica. Así que bueno, los elementos esenciales para cambiar nuestras vidas están a nuestro alcance y sin embargo son de naturaleza revolucionaria porque van en contra de las cosas comúnmente aceptadas por el mundo. La mayoría de los humanos realmente no quieren cambiar, quieren cosas materiales, placer, y por lo general no están interesados en hacer las cosas necesarias para el despertar de la conciencia. Este camino finalmente no es para todos, en realidad es solo para los muy pocos que están dispuestos a convertirse en guerreros y luchar por su derecho a convertirse en superhumanos, porque finalmente esta es la promesa de la gnosis, darnos las armas, darnos las enseñanzas para poder lograr este estado. Así que hablando sobre la revolución de la conciencia, vamos a ver los tres factores. Y como tal, la muerte consciente eh, finalmente se llama muerte consciente cuando lo comparamos con la muerte inconsciente o con la muerte segunda. La muerte inconsciente es lo que ocurre en cada una de nuestras existencias como humanos, así que simplemente llega el final de nuestra existencia y morimos y la muerte nos llega, pero no es algo que decidamos, es algo que nos ocurre, no tenemos control sobre ello, así que esta es una muerte inconsciente. La muerte segunda es a la muerte que se le llama cuando ocurre cuando nos encontramos en el estado mineral más hacia el fondo, vamos a decir, cuando llegamos al final de la involución, cuando los últimos egos que quedan como rastro en nuestra alma son eliminados, esto se le llama la muerte segunda. Así que la muerte segunda como tal también es un fenómeno, es un proceso mecánico que está completamente fuera de nuestro control, es algo que ni siquiera tenemos una memoria de que haya ocurrido, no lo hacemos, no lo hacemos de forma consciente, por eso se le llama al primer factor de la revolución de la conciencia a la muerte consciente, cuando nosotros queremos realmente lograr una muerte de todo aquello que necesita morir dentro de nosotros. Y tenemos el segundo factor, que es el nacimiento segundo,
Igualmente se le llama nacimiento segundo para hacer el contraste con el nacimiento que tenemos durante nuestras existencias como seres humanos. Nacemos, todos hemos nacido de una madre, pero este nacimiento es un proceso absolutamente inconsciente, es un proceso mecánico del cual no tenemos absolutamente ningún control y que simplemente nos ocurre sin ninguna intervención consciente por parte nuestra. Así que el segundo factor es el nacimiento segundo. Se trata de crear todas aquellas cosas que necesitan ser creadas dentro de nosotros. Y el tercer factor, que no lo habíamos mencionado, es la primera vez que lo mencionamos, es el sacrificio por la humanidad. Es lo que necesitamos hacer o que lo que queremos hacer para ayudar a la humanidad. Y vamos a ver un poco más a detalle cada uno de estos factores. El primer factor es el de la muerte consciente y ya lo hemos analizado en episodios pasados. Tal vez no lo mencionamos en el contexto como ser un factor de la revolución de la conciencia, pero se refiere a todas las cosas que necesitamos para lograr la muerte del ego. O sea, el objetivo es la muerte del ego. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos a tratar de descubrir cuál es el origen de nuestro dolor. ¿Qué dolor? Pues el dolor físico, el dolor psicológico, el dolor mental, emocional. ¿Y cómo logramos esto? Logramos esto a través de la autoconciencia. Hicimos esta práctica, es una de las prácticas más sencillas que podemos hacer, que implica tomar momentáneamente conciencia de nosotros mismos, preguntarnos, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? De alguna manera, hacer una pausa en nuestra existencia para darnos cuenta de que existimos. Este es el proceso de la autoconciencia, que le llamamos sujeto, objeto, lugar, cuando estuvimos hablando sobre él. Así que esta práctica nos ayuda de alguna manera a tomar un poco de conciencia de la existencia en la que nos encontramos. Y el otro proceso que también mencionamos en una de las prácticas es la práctica de la autoobservación. La práctica de la autoobservación implica observar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, actos, inclusive sensaciones físicas. Se trata de poner atención y volvernos espías de nosotros mismos prácticamente. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para descubrir el origen de nuestro dolor, ¿verdad? Todo esto lo hacemos con el propósito de descubrir qué es lo que necesita morir dentro de nosotros y de acuerdo con la meditación de la muerte del ego que ya explicamos, vamos a lograr ir eliminando de forma consciente todos estos egos que necesitan desaparecer de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra alma, de nuestra conciencia. Y bueno, el nacimiento segundo como tal, lo estuvimos mencionando en lecciones pasadas, se trata de la creación de nuestra alma y nuestro espíritu. Y para esto utilizamos distintas prácticas, distintos ejercicios. Entre otros, utilizamos la alquimia sexual, la transmutación sexual y también utilizamos la meditación. Toda práctica que nos ayuda a despertar la conciencia de alguna forma está ligada al nacimiento segundo. De hecho, el nacimiento segundo y la muerte van ligadas, una con la otra se complementan. Y esto nos va a llevar al renacimiento. El renacimiento es cuando finalmente podemos lograr el nacimiento segundo, cuando creamos otros cuerpos que no son los cuerpos de la naturaleza material, de la naturaleza física. Y esto lo vamos a lograr con la práctica de la alquimia sexual, la transmutación sexual, la meditación y otras prácticas que existen para despertar la conciencia. El tercer factor de la conciencia es el que se le llama el sacrificio por la humanidad, es la primera vez que lo mencionamos. Y quiero mencionar de forma muy importante que este factor, el tercer factor, no es absolutamente necesario.
para la liberación de la persona, para la liberación del alma, para crear el espíritu. De hecho, se considera como un plus, si lo podemos ver de esa manera, se considera como algo extra y es lo que nos va a permitir llegar a la maestría finalmente. Ahora, no todos se sienten inclinados por este factor, no todos tienen la empatía por los demás, porque el sacrificio por la humanidad implica que hay que mostrarle el camino a otros. Ayudar a los que están dispuestos a empezar en este camino implica lo que es la enseñanza, diseminar el conocimiento y obviamente esto implica como requisito que haya un amor por la humanidad. ¿Y a quiénes hay que enseñarle el camino? Pues hay que enseñarle el camino a los que quieren trabajar en los primeros dos factores. Alguien quiere o necesita, ¿verdad? Tal vez consciente, liberar su conciencia, entonces le vamos a decir, bueno, pues existe algo que se llama la muerte consciente, yo te puedo enseñar, alguien que estaría interesado en el nacimiento segundo, y entonces vamos a ayudar a esas personas a caminar en este camino y vamos a darles la enseñanza, vamos a diseminar este conocimiento. Y si alguien quiere también participar en el sacrificio por la humanidad, también vamos a ayudar a esa persona, de manera que esto de alguna manera crea una comunidad para enseñar a las personas, para ayudar a las personas. Y sin embargo, el sacrificio por la humanidad como tal es duro, ¿verdad? Es difícil. Tienes que trabajar en ti mismo porque para trabajar con el tercer factor necesitas estar trabajando con los primeros dos factores. No puedes simplemente trabajar en el sacrificio por la humanidad si no estás haciendo tu muerte consciente, si no estás haciendo el trabajo en el nacimiento segundo. Así que por eso es todavía más revolucionario. De por sí los primeros dos factores son difíciles, pero el tercer factor por eso lleva a la maestría. Sin embargo, es necesario decir que no es necesario este factor, puede lograr la liberación absoluta de su alma, de su espíritu con los primeros dos factores. Y no todos se sienten inclinados para hacer esto, así que por eso es el último factor y es un factor 100% revolucionario, pero no es algo que por lo que todos se sientan atraídos, vamos a decir. Así que hablando pues de la revolución gnóstica, los tres factores como tal son necesarios para lograr la maestría. El camino es estrecho, empinado y difícil, es posible, sin embargo, para todos aquellos que están dispuestos a hacer lo que se requiere. O sea, no importa qué tan difícil sea, si se hace con el corazón, se puede lograr y está realmente al alcance de todos. O sea, esto es, vamos a decir, 100% abierto, hay absoluta libertad de entrar, nadie te va a impedir que entres y todos son bienvenidos realmente. Todos son bienvenidos siempre y cuando estén dispuestos a trabajar por lo menos en los primeros dos factores. Todo el que esté dispuesto a participar de la muerte consciente y a lograr el nacimiento segundo está bienvenido en estas enseñanzas. Así que el tercer factor es finalmente vamos a decir, un beneficio extra para la humanidad y también obviamente hay recompensas extra para la persona que participa en la revolución de la conciencia y por eso es que se le llama el grado de maestría. Pero sin embargo, no todas las almas están interesadas en la maestría. Así que para terminar con esta lección, les invito a ser valientes porque finalmente estamos luchando contra los demonios que tenemos dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia conciencia. Y sin embargo, también existen demonios exteriores. Recordemos que tal como es adentro, es afuera. Realmente en lo pequeño se refleja lo grande. Lo que tenemos en nuestro universo interior también existe en el universo exterior. Así que pues precisamente se requiere cierta valentía para lograr el éxito en este camino. Pues es lo que quería comentar con ustedes el día de hoy. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerla con confianza.
Quiero también recordarles asimismo sobre la oportunidad de apoyar mi trabajo como creador de contenido. En la descripción de cada episodio incluí información sobre distintas plataformas que pueden utilizar para apoyarme con donaciones si así lo desean. Pueden también dar me gusta, compartir el episodio en los medios sociales y suscribirse. Esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente. Gracias por ver este episodio.